Materiales de Ingeniería, Universidad Francisco de Paula Santander. Este video será presentado por quien les habla, Michelle Oviedo, y hablaremos sobre los polímeros y su impacto ambiental. En este video vamos a tener la particularidad de hablar de la importancia que tienen los polímeros en nuestro entorno y de cómo nos facilitan nuestra vida cotidiana, pero también vamos a agregar el daño que nos ha causado por no saber reciclar este producto, debido al mal uso que se tiene por no tener una buena conducta de reciclado. Los polímeros nos están causando mucha contaminación tanto ambiental como visual por no saberlos reciclar. ¿Qué son? La materia está formada por moléculas que pueden ser de tamaño normal o moléculas gigantes llamadas polímeros. Los polímeros se producen por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas denominadas manómeros que forman enormes cadenas de las formas más diversas. Algunas parecen fideos, otras tienen ramificaciones. Algunas más se asemejan a las escaleras de mano y otras son como redes tridimensionales. Existen polímeros naturales como el algodón, formado de fibras de celulosas. La celulosa se encuentra en la madera y en los tallos de muchas plantas y se emplean para hacer telas y papel. La seda y la lana son otros ejemplos. El hule de los árboles de hevea y de los arbustos de esguayulé son también polímeros naturales importantes. Su clasificación. Existen varias formas posibles de clasificar los polímeros sin que sean excluyentes entre sí. Según su origen, como polímeros naturales, polímeros semisintéticos y polímeros sintéticos. Polímeros naturales. Existen en la naturaleza muchos polímeros y las bimoléculas que forman los seres vivos son macromoléculas poliméricas. Por ejemplo, las proteínas, los ácidos nucleicos, la celulosa, el hule o caucho natural, la lignina y el algodón. Polímeros semisintéticos. Se obtienen por transformación de polímeros naturales como la nitrocelulosa, el caucho vulcanizado, etc. Polímeros sintéticos. Muchos polímeros se obtienen industrialmente a partir de los manómeros como el nylon, el poliestireno y los vistos en la imagen. Según su mecanismo de polimerización. En 1929 se propuso la siguiente clasificación. Por adición. La polimerización no implica la liberación de ningún compuesto de baja masa molecular, sino lo contrario. Esta polimerización se genera cuando un catalizador inicia la reacción. Este catalizador separa la unión doble de carbono en los manómeros. Luego, aquellos manómeros se unen con otros debido a los electrones libres y así se van uniendo uno tras otro hasta que la reacción termina. Polímeros de condensación. La reacción de polimerización implica a cada paso la formación de una molécula de baja masa molecular, por ejemplo, el agua. Polímeros formados por reacción en cadena. En este se requiere un iniciador para comenzar la polimerización. Un ejemplo de esto es el alqueno. En este caso, el iniciador reacciona con una molécula de manómero, dando lugar a un radical libre, que reacciona con otro manómero y así sucesivamente. La concentración del manómero disminuye lentamente y además la polimerización de alquenos incluye polimerización donde las cadenas reactivas son los iones. Polímeros formados por reacción y en etapas. El peso molecular del polímero crece a lo largo del tiempo de manera lenta por etapas. De igual manera se clasifican según su composición química, como polímeros orgánicos vinílicos, polímeros estirénicos, polímeros vinílicos halogenados, polímeros acrílicos, polímeros orgánicos no vinílicos, polímeros inorgánicos. Según sus aplicaciones. Atendiendo a sus propiedades y usos finales, los polímeros pueden clasificarse como elastómeros. Son materiales con muy bajo módulo de elasticidad y alta extensibilidad, es decir, se deforman
mucho al someterlos a un esfuerzo, pero recuperan su forma inicial al eliminar el esfuerzo. En cada ciclo de extensión y contracción, los elastómeros absorben energía, una propiedad denominada resiliencia. Adhesivos. Son sustancias que combinan una alta adhesión y una alta cohesión, lo que les permite unir dos o más cuerpos por contacto superficial. Fibras. Presentan alto módulo de elasticidad y baja extensibilidad, lo que permite confeccionar tejidos cuyas dimensiones permanecen estables. Plásticos. Son aquellos polímeros que, ante un esfuerzo suficientemente intenso, se deforman irreversiblemente, no pudiendo volver a su forma original. Hay que resaltar que el término plástico se aplica a veces incorrectamente para referirse a la totalidad de los polímeros. Recubrimientos. Son sustancias normalmente líquidas que se adhieren a la superficie de otros materiales para otorgarles alguna propiedad, por ejemplo, la resistencia a la abrasión. Según su comportamiento al elevar su temperatura. Para clasificar polímeros, una de las formas empíricas más sencillas consiste en calentarlos por encima de cierta temperatura, según si el material se funde y fluye o por lo contrario no lo hace. Se diferencian de tres tipos los polímeros. Elastómero. Plástico con un comportamiento elástico que puede ser deformado fácilmente sin que se rompan sus enlaces o se modifique su estructura. Termoestables. Que no fluye y lo único que conseguimos en él es que al calentarlo se descomponga químicamente en vez de fluir. Termoplásticos. En este caso, ellos fluyen al calentarlos y se vuelven a endurecer, volviendo a su estado sólido. Su estructura molecular presenta pocos entrecruzamientos, por ejemplo, el polietileno, el polipropileno o lo que llamamos comúnmente como PVC. Su impacto ambiental. Para nadie es un secreto que los polímeros son de gran importancia debido a la practicidad que estos nos brindan. Se usan de forma diaria en nuestros hogares, en los envases donde se almacenan los alimentos, en las bolsas cuando se va al supermercado. Una gran variedad de vasos son de plástico. Los neumáticos de los automóviles son de caucho, otro polimérico, y un sinfín de utilidades que se le dan a los diversos polímeros. Pero a su vez, son muchas las cantidades de estos compuestos que nos encontramos en las calles, en los ríos, mares, lagos, los cuales generan una contaminación difícil de controlar. Los polímeros, en especial los de alta calidad o de alta densidad, tardan muchos años en biodegradarse, por lo cual en muchos países se ha tomado un nuevo nivel de conciencia y preocupación sobre el medio ambiente. Una de las principales sustancias dañinas al medio ambiente es el PVC, presente en muchas tuberías, debido a que cuando este se quema forma cloruro de hidrógeno, siendo este un gas muy corrosivo, ya que en presencia de agua o de vapor de agua forma un ácido clorhídrico que produce graves daños materiales y humanos. Además, reacciona con los aditivos que contienen este polímero, creando así un volumen mayor de humo tóxico. Las dioxinas se forman durante la combustión del PVC, contaminando las cenizas y escombros de los incendios, convirtiéndolos en residuos tóxicos. Asimismo, el manómero es un potente cancerígeno. Los materiales poliméricos, tales como las botellas de PET para refrescos, conllevan problemas ambientales porque son desechables, porque los productos envasados en recipientes de plásticos son preferibles para el consumo fuera del ambiente residencial, es decir, en los lugares públicos. La contaminación por polímeros podría ser minimizada con el reciclado de los plásticos o el uso de polímeros biodegradables. En los últimos años el estudio de este tipo de material ha avanzado para lograr buenos resultados. Gracias por ver este video, espero que sea de mucha información y recuerden que reciclando el mundo va mejorando. Muchas gracias.